Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Y también saludamos a todos los hermanos, pastores y todo aquel que nos ve a través del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Sean bienvenidos un día más a la Escuela Bíblica para aprender más de la palabra del Señor. Y vamos, por favor, a dar paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro en el canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gracias por estar en la Escuela de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Queremos saludar también a todos nuestros pastores que nos ven en el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica y también hasta Norteamérica. Muchas gracias, hermanos pastores y hermanos en general, que ya también están conectados por las redes sociales, que nos ven a través de la televisión cristiana. Es un honor muy grande para la Escuela de Teología Bíblica el poder tener un canal para poder exponer la palabra de Dios. Por favor, vamos a ponernos de pie para comenzar con esta clase en vivo. Vamos a orar a Dios. Santo, en el nombre digno de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, nos presentamos delante del trono de gracia para pedirle, Padre, que a través de este trono de gracia, usted, bendito Padre, pueda permitirnos, Jehová, recibir su palabra, pueda permitirnos, bendito Dios, entender su palabra. Pueda usted permitirnos, bendito Dios, escudriñar su palabra. Maravilloso Dios, es un honor poder tener el libro de los libros, el libro por antonomasia, la Biblia, la Santa Escritura. Queremos agradecerle, mi Dios, por todos los televidentes, por todos los oyentes que están aquí, y también por la televisión cristiana. Queremos pedirle por cada uno de aquellos padres que vienen con una intención sincera delante de usted, para llenarse de conocimiento, llenarse, Padre bendito, de la doctrina escritural. Amado Dios, te pido por esta segunda clase de la teología de la cristología. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender, guiándonos, Padre, a través de la tercera persona de su trina deidad, y poder trazar la escritura con la rectitud y la integridad y la sabiduría divina. Y que todo lo que hagamos, Padre, solamente sea para glorificar al Señor Jesucristo. Y mientras que el predicador vaya en el transcurso del tiempo enseñando, yo, Padre, pueda hacerme muy pequeño para que su Hijo, nuestro Señor y Salvador, sea glorificado en este mundo. Padre, en esta escuela de teología bíblica, reconocemos, Padre, que usted es soberano. Reconocemos, Padre, que la gracia salvífica solamente viene por usted a través de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y reconocemos, Padre, que la Biblia es infalible e inerrante. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. El día de hoy, damas y caballeros,
Vamos a continuar con la clase de la teología de la cristología. Y vamos a continuar con lo que estamos investigando sobre diferentes pensadores como Juan Calvino, como Jacobo Arminio y diferentes escuelas de pensamientos que han traído una división dentro del pueblo evangélico. En la primera clase nos hemos preguntado si la salvación del creyente se pierde o la salvación del creyente no se pierde. En la primera clase nos hemos preguntado si tenemos que ser seguidores del finado Juan Calvino, de los discípulos del finado Juan Calvino, o tenemos que ser seguidores del finado Jacobo Arminio o de los seguidores del finado Jacobo Arminio. El creyente, cuando busca al Señor Jesucristo, según la Escritura, ¿tiene alguna alternativa aparte de aquellos dos o nos obliga a seguir a uno de estos dos hombres? Estamos investigando rigurosamente lo que dice la palabra de Dios. Y en esta segunda clase, vámonos por favor al Nuevo Testamento, al Evangelio según Mateo, capítulo 6. Capítulo 6 y los versículos, por favor, del 9 al 15. Y vamos a pedirle a la hermana Yasmine que tenga el honor de leer la palabra de Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas gracias, mi hermana Yasmine. Y tenemos en las páginas web, también tenemos en el Facebook Live, la primera clase en vivo. Es importante continuar con la secuencia, resolver lo que muchos pensadores y seguidores de estos pensadores enseñan sobre la doctrina de la soteriología. Cuando yo hablo la doctrina de la soteriología, estoy hablando de la doctrina de la salvación. Estábamos hablando sobre la predicación sobre el último de los profetas del Antiguo Testamento. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautizador. ¿Cuál es el evangelio que proclamaba Juan el Bautizador? El evangelio anunciado, proclamado por Juan el Bautista en el reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos que acabamos de leer, cuando el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos judíos, recordemos nuevamente la predicación adecuada. La predicación correcta, amados hermanos y discípulos, alumnos del Señor Jesucristo, es que la audiencia original escuchaba al autor original. Cuando leemos el Padre Nuestro,
el Señor Jesús, el autor original, le enseñaba a una audiencia original que eran judíos. Por lo tanto, el Padre Nuestro, una oración enseñada para judíos. Ahora, los apóstoles, el Señor Jesús, ¿qué les enseñó a pedir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene la petición que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos judíos. Venga a nosotros tu reino. El Señor Jesús les enseñó a pedir el reino. ¿Qué reino? El reino prometido a los judíos en el Antiguo Testamento. Es de suma importancia conocer la Santa Escritura de la rectitud que enseñan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amados hermanos, es muy peligroso yo agarrar algunos versículos bíblicos de la Biblia y enseñar de una manera espontánea. En la teología bíblica existe lo que se llama la teología sistemática. La teología sistemática enseña a agarrar una doctrina de la Biblia y enseñarla de una manera correcta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se lo voy a explicar. Si yo hablo, por ejemplo, del reino, lo que el Señor Jesús estaba en la oración del Padre Nuestro, sino que tengo que retroceder hasta el libro del Génesis, porque Jehová juró al patriarca Abraham y a su descendencia un reino, y ese reino se cumple en el Apocalipsis. ¿Qué hace la teología sistemática? La teología sistemática utiliza desde el primer libro, uniendo la doctrina para que el estudiante pueda entender desde el comienzo lo que Dios estaba hablando. Mira qué interesante, hasta el final del libro, hasta el final de la Biblia. Si me dejo entender, lo importante de estudiar teología, lo importante de estudiar academia. Por eso, Dios juró la tierra prometida. Dios juró el reino milenial. ¿A quién se lo juró? ¿A quién se lo prometió? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a su descendencia. También se lo prometió, ¿se acuerdan? A David. Incluso Dios se lo prometió a los profetas. Ellos, el pueblo de Israel, tenía que tener un reino, pero un reino físico. La iglesia cristiana no espera un reino físico. La iglesia cristiana, Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria, tiene un reino espiritual. Ahora, cuando la Biblia habla, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el evangelio del reino. Vuelvo a decirlo. Arrepentidos, por ejemplo, y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un anuncio, por lo tanto es un evangelio. Recordemos que la palabra evangelio significa contar buenas nuevas. Y el contar el reino de los cielos se ha acercado es contar las buenas nuevas. Es un evangelio. Ahora, es muy importante
apuntar y entender eso. El reino de los cielos es una expresión única que aparece solamente en el Evangelio según Mateo. Mateo usa la palabra cielos como un eufemismo para el hombre de Dios, y lo hace para no lastimar la sensibilidad de los lectores judíos. Quiero volver a repetir esto para entender. La expresión reino de los cielos, solamente el Evangelio de Mateo utiliza la palabra cielos, porque más adelante en otros evangelios se utiliza el reino de Dios. Acá se dice el reino de los cielos y se usa la palabra plural, cielos, como un eufemismo. La Real Academia Española define la palabra eufemismo que se usa para sustituir a otra. ¿Y por qué Mateo utiliza la palabra? Lo hace para no lastimar la sensibilidad a los lectores judíos. El Evangelio de Mateo es un evangelio escrito por un judío a judíos, no a una iglesia gentil, no a una iglesia cristiana, sino es para judíos. Y déjeme decirle algo, fue escrito en hebreo. Ahora, vamos por favor, por ejemplo, al capítulo 23, versículo 22, mi hermana Yasmín. Capítulo 23, versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se dan cuenta? Mateo no quería, él no quería lastimar la sensibilidad de los judíos que reconocían la expresión reino de los cielos. Ahora, en el resto de los evangelios es llamado el reino de Dios. Esto es muy importante porque hay una confusión doctrinal. Ambas expresiones, el reino de los cielos o el reino de Dios, ambas se refieren a la esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que pertenecen a Él. El reino ahora está manifestado en el reinado espiritual del cielo sobre el corazón de cada creyente que tiene al Señor Jesucristo. Pero un día, muy pronto, ese reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, prometido por Dios a Israel, será manifestado literalmente en un reino terrenal. Ahora, vámonos por favor al Apocalipsis, capítulo 20, versículos 40 al 6. El Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 4 a 6. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Hay un reino, mira, descrito en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo directamente le dio la revelación en una isla carcelaria llamada Patmos. ¿A quién se la dio? Al último, mira, de los apóstoles escribientes. El último apóstol escribiente es Juan, pero el último apóstol del colegio apostólico del Cordero de Dios fue Pablo. El último que terminó escribiendo la Santa Escritura y cerrando el canon bíblico fue Juan. Y el Señor Jesucristo le reveló de ese reino prometido a los judíos, un reino físico, un reino terrenal, que ¿a dónde va a ser? En Israel, por 1000 años. Es una promesa para Israel, no es una promesa para la iglesia. Israel es un pueblo, es una nación escogida por Dios, y la iglesia es otro pueblo. Cuando la Biblia dice, el reino de Dios se ha acercado, en un sentido es una realidad presente, pero en un sentido completo será una realidad en el futuro. Y a ese futuro es lo que se le llama doctrinalmente escatología. Damas y caballeros, la doctrina de la escatología, palabra griega, escato y logos, significa la historia del futuro, significa los eventos del porvenir. Y el 60% de la Biblia es escatología pura. Por ejemplo, Jehová Dios prometió a Abraham una tierra prometida. Jehová Dios prometió a su descendencia, a David, a los profetas. Le prometió a judíos una tierra prometida, un reino. Y Jehová juró, Jehová la de cumplir. No se ha cumplido. Eso es escatología. El estudio de los eventos futuros. Por ejemplo, los profetas mayores, los profetas menores son enseñanzas escatológicas. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 son capítulos enteros de escatología. No habla de la iglesia del Señor Jesucristo. Está hablando para un pueblo judío. Cuando el capítulo de Mateo 24 hablando de la tribulación, que algunos estarán en una azotea, está hablando de un pueblo judío. No está hablando de una iglesia cristiana. La iglesia cristiana ya fue arrebatada. La iglesia del Señor Jesucristo va a ser arrebatada antes que venga el día de Jehová del Antiguo Testamento. Es el día del Señor del Nuevo Testamento. Primero la iglesia del Señor Jesucristo es arrebatada y viene el día de Jehová sobre los moradores de la tierra y sobre las naciones. Ahora, en el Evangelio de Mateo
en el capítulo 4, recordemos que Herodes mete a Juan el Bautizador en la cárcel. Recordemos la historia. Y comienza la predicación pública del Señor Jesús luego de bautizarse, ¿en dónde? En el río Jordán. Muchos creen que en el desierto donde el Señor Jesús fue bautizado y donde Juan el Bautizador predicaba, era un desierto que no había nada. Cuando uno estudia la geografía bíblica, encuentra que había 4 aldeas, 4 comunidades con moradores. Vamos, por favor, mi hermana Yasmín, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Mateo 4, versículo 2. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Sí, por favor, ahora el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor Jesús oyó que Juan el Bautizador estuvo en la cárcel, mira, volvió a Galilea. Y desde ese momento, el Maestro Divino empezó a predicar un evangelio. ¿A quién predicaba el Señor Jesús, el Maestro Divino? A judíos. ¿Y qué le predicaba? La promesa que Jehová le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, le prometió a David. ¿Y cuál era la promesa? El reino milenial. Y le dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el evangelio del reino. Escúcheme, por favor. El mismo Maestro Divino predicaba. Predicó Juan el Bautista también el mismo evangelio del Señor Jesús en el capítulo 3. El Señor Jesús lo predicó en el capítulo 4 y avanzamos hasta el capítulo 10 de Mateo. Y recordemos que el Maestro Divino, cuando yo hablo Maestro Divino, me refiero al Señor Jesucristo. El Maestro Divino en el capítulo 10 junta a sus 12 muchachos y los envía a predicar, ¿qué cosa? El evangelio del reino. ¿Y a quién les envía a predicar? A los judíos. Miren el versículo 5 al 7 del capítulo 10 del evangelio de Mateo. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se dan cuenta qué precioso es entender la Santa Escritura? Juan el Bautista, que predicaba el evangelio del reino de los cielos. Eso es uno. El Señor Jesús, ¿qué predicó después que Juan el Bautista estuvo en la cárcel? El evangelio del reino de los cielos. Y los apóstoles del Señor Jesús, ¿qué predicaba? El evangelio del reino de los cielos. ¿Y a quiénes predicaba? ¿Cuál era la audiencia de Juan el Bautista? ¿Cuál era la audiencia del Señor Jesús? ¿Cuál era la audiencia de los apóstoles? ¿Iglesia gentil, iglesia cristiana o judíos? Eran para judíos. Esto es muy importante. Porque los falsos apóstoles, los falsos profetas de este siglo, tienen
tienen una falsa teología que se llama en inglés el Kingdom Now, el reino de ahora. Ellos dicen que el reino de Dios está establecido en la tierra. Y otro grupo dice que el Señor Jesucristo no va a venir por segunda vez hasta que la iglesia implante el reino físico en la tierra. Pregunto, alumnado, ¿el reino físico está implantado en la tierra? Con la ideología de género, con el homosexualismo y lesbianismo, con el aborto, la eutanasia, con la inmoralidad de la mayoría del porcentaje de los políticos. ¿Está aquí implantado un reino de justicia? Ahora, este era el evangelio del reino para los judíos, que el reino de los cielos se había acercado. Comenta el doctor William Hendrickson. El Señor les dice: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque, como se ha indicado, este grupo de los 12 iba a ser enviado al mundo, pero eso no ocurrió inicialmente, eso no ocurrió inmediatamente. Se les dijo a esos 12 hombres, apóstoles del Señor Jesucristo, que limitasen su actividad y que solamente ellos vayan a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Apóstoles para judíos. ¿Quién fue el apóstol para los gentiles? El último apóstol, el último llamado para ser apóstol fue aquel llamado Saulo de Tarso. Él fue el apóstol de los gentiles. Y el apóstol Pedro, que fue casado y que tuvo suegra, fue el apóstol de los judíos. Y la iglesia cristiana es trinitaria. En el libro escrito por el académico, por el médico Lucas, inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, cuando el apóstol Pedro bautizaba en el nombre de Jesús, no es porque era una doctrina unicitaria, unitaria, o como muchos, con el respeto a la dignidad de la humanidad, le llaman por ahí los Jesús solo, que hay que bautizar en el nombre de Jesús porque Jesús es todo. El apóstol Pedro fue el apóstol de los judíos, y los judíos no creían que el hijo de María, el que creció por las tierras polvorientas del Medio Oriente, era el Mesías, el Adonai prometido del Antiguo Testamento. Y es por eso que él bautizaba en el nombre de Jesús. En otras palabras, les estaba diciendo que el Mesías era el enviado de Dios. Pero ¿cuál fue la gran comisión del Señor Jesucristo para la iglesia? ¿Bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta? Se bautiza, mira, en una doctrina bíblica que es la muerte
la sepultura, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús, sigue comentando el doctor William Hendriksen, también siguió esta regla. Escuchen bien, Romanos 1:16 dice, al judío primeramente y después al griego. Dejamos claro entonces que el Señor Jesús no estaba dejando al olvido a los gentiles. Pero el plan de Dios era desde Jerusalén que el evangelio debía esparcirse entre las naciones. Hasta aquí el comentarista, el doctor William Hendriksen. Sigo con la enseñanza. El Señor recorría las ciudades enseñando el evangelio del reino. Vayamos al evangelio de Mateo, capítulo 4, del 35. Por favor. Mateo, capítulo 9, versículo 35. 9:35. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muchas gracias. A ver, ¿recorría quién? El Señor Jesús. ¿Por dónde? Por todas las ciudades y las aldeas. ¿En dónde enseñaba? En las sinagogas de ellos. Esto era para los judíos al principio de la predicación del Señor Jesús. Y predicando, dice, ¿qué cosa predicaba? El evangelio del reino. La promesa que Dios había dado a los patriarcas. Las buenas nuevas de que Dios estaba listo para cumplir lo que Dios había prometido. ¿Y qué cosa había prometido a los judíos? Un reino físico. Yo creo, preciosos hermanos, que está claro ya esto. Ahora la Biblia dice, a los suyos vino. ¿Quién vino? El rey del reino físico. Vuelvo a decirlo. A los suyos vino. ¿Quién vino? El que va a ser rey en el reino milenial. ¿Quién va a ser rey en el reino milenial? Se los voy a ampliar en la teología. Jehová de los ejércitos va a ser rey en la persona del Señor Jesucristo en el reino milenial. A los suyos vino. ¿Quién vino? El rey del reino milenial. ¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. Los judíos todavía no tienen el reino. Sí los van a tener. Pero cuando el Mesías, Yehoshua, el Adonai del Antiguo Testamento, venga por segunda vez en ser humano a reinar 1000 años. El Señor sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Yo pregunto, ¿por qué lo hacía? El Señor sanaba de toda enfermedad y de toda dolencia al pueblo judío. ¿Por qué lo hacía? Porque las profecías mesiánicas judías así lo anunciaban. Cuando yo digo profecías mesiánicas judías, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de promesas
del Antiguo Testamento para el Señor Jesús. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53 anunciaba que cuando venga el Mesías iba a traer sanidad a su pueblo. Entonces yo vuelvo a preguntar, preciosos hermanos, amados pastores, la Biblia dice que el Señor Jesús sanaba de toda enfermedad y de toda dolencia. Yo pregunto, ¿por qué el Señor Jesús sanaba? ¿Por qué sanaba mi hermana Yasmín? No, porque habían promesas mesiánicas. En el Antiguo Testamento habían promesas mesiánicas. Y si hay promesas en el Antiguo Testamento que el Mesías tenía que sanar a su pueblo, tienen que cumplirse. Y si el Antiguo Testamento tiene promesas que Jehová juró, un reino físico, una tierra prometida a Israel, es porque tiene que cumplirse. Amén. El Evangelio del Reino fue un evangelio que fue para ese momento. Esto es muy importante. Una muy buena noticia para el pueblo judío, ¿sí o no? Ellos esperaban un reino. Y si les dicen que el reino de los cielos se ha acercado, ¿es una mala noticia o es una buena noticia? ¿Para quiénes? Para los judíos, para la nación de Israel. Pero escúcheme esto. Pero ese no es el evangelio que la iglesia cristiana predica hoy. Debemos de penetrarnos dentro del evangelio, dentro del corazón del evangelio. Yo les pregunto, el evangelio que predicó Juan el Bautista, el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, el evangelio que predicó los apóstoles, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ese es el evangelio que debe de predicar la iglesia cristiana en este tiempo? La palabra toma distintos aspectos. La palabra evangelio toma diferentes significados. Pero déjame decirle algo. La palabra evangelio simplemente significa contar buenas nuevas. Por ejemplo, el médico Lucas, académico, en el capítulo 2, tenemos una excelente noticia, que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, se hizo miembro de la familia humana. Esa es una buena noticia. El evangelio es una excelente buena noticia, pero no es el evangelio de salvación. Después, el evangelio del reino es un grato anuncio para los judíos, que el reino de los cielos se había acercado a los judíos. Pero ese no es el evangelio de salvación. Después, amados hermanos, vendría el evangelio de salvación. El evangelio de salvación, el evangelio que debemos de creer para ser salvos, y el que debemos de predicar la iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana, para que otros se salven, es el evangelio cuya temática es la cruz del Calvario. La sangre del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús, como pecador, en lugar nuestro, siendo nuestro Señor impecable,
el Señor Jesucristo cargó hace 2000 años nuestros horribles pecados. La muerte del Señor Jesucristo, la sepultura del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, y a través de todo esto, Dios nos otorga, porque hubo un sustituto en la justicia divina para perdón de pecados de nosotros. Ese es el mensaje, ese es el evangelio de salvación. No lo predicó Juan el Bautista, no lo predicó el Señor Jesús, no lo predicó los apóstolos. Ellos predicaron el evangelio del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? La palabra evangelio tiene diferentes aspectos y diferentes significados. Hasta aquí nos vamos a quedar para que por favor incorporemos en nuestro corazón la teología de la soteriología, que es la doctrina de salvación, la doctrina de la cristología, que es la doctrina referente al Señor Jesucristo. Muchas gracias, amados pastores, amados hermanos en general, y a todos los que nos ven por la televisión cristiana. Si Dios nos permite, a otra semana estaremos con la tercera clase en vivo para responder a las preguntas si la salvación se pierde o no se pierde. El título de estas conferencias, de estas exposiciones, se llama Seguros por siempre en el Señor Jesucristo. Que el Eterno les llene de paz y de gracia. Vamos a ponernos de pie para agradecerle a Dios por esta clase en la Escuela de Teología Bíblica desde Ambato, Ecuador. Amado Padre Celestial, amado Padre Eterno, en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo, esta noche, bendito Dios, queremos con un corazón agradecido darle las muchas gracias por darnos el entendimiento doctrinal de la doctrina de la soteriología, de la doctrina de la cristología, y poder entender, Padre, los tiempos en que vivimos y lo que es correcto sobre la salvación del creyente. Gracias, Padre, por aquel sustituto hermoso y santo que fue a la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por su amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y gracias por la Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden, clase, tomar asiento y le pedimos